Sí, acá estamos, segundo día, venimos a fondo. Tenemos una mañana espectacular. Vos dirás, ¿qué hora es? 9:01, un minuto y medio. Mi reloj dice 9:04, ¿se acuerdan que tengo el reloj un poquito adelantado? Hoy es 22 de septiembre, año 2021. ¿Dónde estamos? Seminario Axoja 21-22. Lo dejo acá grabado para que quede para la posteridad todo esto, ¿no? Ayer se hablaron muchísimas cosas y esta mañana también vamos a trabajar mucho. Pero ayer justamente el que inauguró todo esto es mi gran amigo Luis Ubizarreta, presidente de Axoja. Maestro, un gusto tenerte. Y acá lo tenemos en casa. ¿Cómo le va? Che, buenísimo ayer, ¿eh? Sí, mucha la verdad actividad. Qué día, ¿eh? Acá todo el equipo estaba, pero arrancamos tempranito, 8:30 con el amigo Rodolfo Rossi, vos ahí online. Y una cosa, mirá, vengo con tanto que casi no te dejo hablar a vos, pero me impresionó el impacto de que de Axoja, de este seminario, salió el discurso, te puedo hablar de todo lo demás, ¿no? El primer discurso del ministro Domínguez, ¿no? Sí, importante. La verdad es que, bueno, primero tenemos un equipo trabajando mucho y ustedes, les agradezco mucho acá. Pudimos editar rápido y sí, todo, sí, después nos el video están haciendo un trabajo muy bueno y efectivamente, unas semanas muy complicadas, como vos sabés, para conseguir a los políticos y Julián enseguida nos respondió, ¿no? Apenas supimos de la noticia del cambio en el ministerio, lo contactamos para, bueno, comentarle el seminario y nuestro interés de tener su visión. Y bueno, nos respondió inmediatamente y debo decir que estamos muy agradecidos con él y con su equipo porque nos terminó mandando, digamos, sus palabras a la madrugada, contrarreloj. No, pero aparte bien armado, un discurso contemporizador, ese mensaje, ¿no? La Argentina es el campo, ¿no? Que me parece clave. Obvio. Bueno, y mucho debate a través de eso, ¿no? Lo veníamos conversando vos. Yo creo que el campo, y esto Luis, vos lo conocés tal vez mejor que yo, ¿no? Yo creo que el campo, una palmada en la espalda y le mostrás hechos, el campo mete 350 kilómetros por hora en la curva. Y no lo digo, digamos, como me encantaría que lo esté escuchando, no sé, la misma vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Que marca un poco el rumbo de las cosas que hoy quiere tratar de cambiar. Y digo, miren, señora, déjelo al ministro que se ocupe de hacer cosas, que ponga ese plan que tenía en su momento dando vuelta, que trabaje las cosas del Consejo Agroindustrial, que se siente con la mesa de enlace, que bueno, está muy contento. El otro día lo entrevisté al presidente de la Rural, y Nicolás Pino me decía, no, bueno, nosotros queremos trabajar muy en conjunto ahora con el Consejo Agroindustrial, la mesa de enlace, nosotros somos la parte dirigente, ¿no? Los dirigentes lo que tenemos que ir es esa parte más política. Nos queremos sentar también con el ministro, trabajar juntos. Bueno, algunas cosas mínimas son, muchachos, que me parece que es lo que el ministro daría la primera prenda, es, muchachos, abiertas las exportaciones de carne. Y bueno, yo te creo que va a trabajar una firma ahí y el gaucho vaya y después se sienta con todo el resto, porque vos lo sabés bien, si hay algo que se ha hecho dentro de todas las entidades es tratar de ayudar a que hubiera carnes cerca de los argentinos, pero carnes. No, me parece que esto es un tema para enseñar, ¿no? Otra que está dando vuelta también en Estados Unidos, otra vez volvemos a tener problemas con el biodiesel, ¿no? Y esto de empujar los biocombustibles y esa ley que sacó Maxi Kirchner, ¿no? Que en vez de empujar los combustibles y la energía sana, natural, resulta que no, al contrario, te tira para atrás algunos porcentajes también en el tema de la mezcla de bioetanol en ese caso. Te digo, vamos para adelante, bien, vamos, biocombustibles, bioenergía, carne, economías regionales, pero hechos, ¿no? Hechos, es muy fácil eso. Sí, es fácil, creo que tenemos un buen interlocutor y además hay que sumarle que además me parece que es muy buena persona, pero además es una persona con poder, digamos, que me parece que vamos a tener más llegada y bueno, habrá que plantear las cosas, creo que también tenemos que tener un criterio y ser políticos y entender y apoyar y ayudar y juntarnos y ser constructivos en nuestros aportes. Creo que en eso el Consejo Agroindustrial tiene una línea que me parece buena, que es aportes, llevar ideas, ser proactivos, constructivos y bueno, con un buen interlocutor. En una de esas, bueno, torcemos algunas cosas que fueron graves y que están mal hechas y bueno, empujamos por otras como esta, ¿no? Que es la que venimos a plantear, que es, bueno, es el momento de crecer, es el momento de desarrollarnos, de agrandar la torta
y sobre todo ayer se hablaba de la comunicación, ¿no? Tenemos que romper ese mito de que este sector que somos pocos y que somos ricos. No, bueno, tenemos que mostrarle a la sociedad de que, bueno, atrás nuestro hay todo un efecto derrame enorme y fundamental para la Argentina. Luis, me parece que hay otro tema interesante que está bueno por ahí, un comentario tuyo para arrancar y calentar motores, ¿no? En esta mañana, que es, hablamos mucho de 16 millones y medio de hectáreas, número más, número menos de lo que se estima, hablamos mucho que es la menor área en 15 años. Hablamos que está buena las rotaciones y todo, pero que estaría bueno también poder crecer horizontalmente también, ¿no? Es decir, abarcar otras zonas de una manera sustentable, con buenas prácticas. Bueno, ahí es donde de nuevo todo este marco político, ¿no? que se está haciendo acá en AXOJA, porque después van a estar también los gobernadores hablando un poco de todo esto, me parece que está bueno para ir analizándolo, muchachos, ¿por qué no vamos llevando de 1 millón de hectáreas y la vamos planificando y vamos armando y vamos desarrollando otras zonas? Y la otra, Luis, es el crecimiento vertical, que lo hablamos también mucho con Rodolfo y salió en los paneles, ¿no? Que es cómo hacemos para meterle más tecnología. Claro. Más tecnología, por eso tuvo el panel de Fernanda, ¿no? Más tecnología de fertilización, fertilizantes y fertilización estratégica, ¿no? Más Actex para entender más cada uno de los ambientes. Y una que me parece también piola y te la tiro a vos, hablando del ministro, es nos hace falta propiedad intelectual en germoplasma. Por supuesto. Para asegurar todo lo que viene y lo que vendría, porque de nuevo vuelvo a la motivación del campo. Cuando algo empieza a tomar color, pues dices, che, ahora hay una ley y el germoplasma y la propiedad intelectual ahora se recupera, con lo cual, bueno, puedo contratar 3 breeders, traigo germoplasma de afuera, intercambio. Y la otra, la última que te tiro, es el tema biotecnológico. Yo le preguntaba, creo que a Rodolfo o a José ayer, ¿no? Que les decía, ¿cómo estamos nosotros respecto a Brasil o Paraguay? Que vimos los casos en comunicación, ¿no? Y la realidad, estamos patriqui en el tema biotecnológico. Bueno, me parece que ahí se van cerrando en este congreso líneas temáticas como para ir conversando a futuro y tenerlas incluso acá editadas y documentadas para mostrárselas también al nuevo ministro, a su gente, ¿no? Para contagiar. ¿Cómo lo ves? Lo veo totalmente, o sea, creo que como bien decís, tenemos que incrementar área sustentablemente y hay lugares para crecer y hay lugares que tienen, digamos, yo siempre veo el norte argentino tiene un enorme potencial, insisto, sin atacar el medio ambiente y haciendo las cosas bien. Y tiene una necesidad enorme de desarrollo, o sea que acá tenemos que potenciarnos, la productividad es el otro punto que vos mencionás, es obvio que tenemos que mejorar ahí y bueno, creo que trabajando juntos lo tenemos que lograr y bueno, me parece que lo vamos a hacer y no es tan complicada. No es tan complicada. No es tan complicado. Está entonces, todo para hacerse. Está todo para hacerse y eso es lo bueno. Y ejecutar, ¿no? Exactamente, y replicar cosas que se han hecho bien en otro lado también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, Máster, vamos a estar toda la mañana juntos acá, ¿eh? Vamos a para contarle a la gente, bueno, hoy tenemos 3 paneles, panorama de soja, bien comercial, que vamos a arrancar ahora, después seguro, financiación, coberturas, cómo protegerse dentro de un contexto cambiante. Me encanta porque tenemos especialistas de todo. Y después, la visión de los gobernadores sobre el futuro de la cadena de soja argentina como importante modelo, ¿no? De desarrollo y motor de desarrollo regional y nacional. Y acá te pregunto a vos, me parece que esto va a girar en algunos conceptos que ustedes en comisión directiva de AXOJA trabajaron, ¿no? Para pedirle a los gobernadores, muchachos, a ver, bájennos a tierra, que quede para que los productores lo sepan. No, uno de los principales objetivos es poner en la agenda de los gobernadores a esta cadena y a este sector. O sea, nos parecía importante tratar de enfocarlos en que vean qué es esta cadena y cuáles son nuestros problemas y cuál es nuestro potencial. Y ahí, bueno, como van a ver, tratamos de armar una introducción para que ellos al menos vean y para que reflexionen un poquitito. Y además nos parece que, y hoy más que nunca, el peso de los gobernadores es clave en este país y creo que es muy importante escucharlos, que ellos tengan que dar una opinión, que se tengan que jugar. Y creo que lo van a hacer. Y bueno, nos parece que es muy importante instalar en la sociedad la importancia de esto. Hoy venía escuchando uno de los programas más importantes de radio con más rating y bueno, se hablaba mucho de esto del barbijo y de temas
y se hablaba poco de los temas trascendentes, ¿viste? Y eso es lo que, bueno, tenemos que ver cómo logramos instalar un poquitito más en el debate estos temas de construir para adelante, de crecer y de desarrollarnos. Y bueno, justamente acá en la cadena de soja tenemos mucho que decir. Y respecto a los gobernadores, debo agradecerles mucho. Fue una semana complicada y haber logrado sus media hora de atención en este tema, la verdad que fue complejo, pero todos, debo decirlo, le pusieron mucha garra y nos dieron ese tiempo y bueno, la verdad es que... Le recordamos a la gente que va a estar, bueno, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. A mí me encanta escucharlo a Juan Schiaretti porque tiene como una cosmovisión de una provincia con actividad privada, ¿no? Con mucho empuje. Gustavo Bordet, gobernador de la provincia de Entre Ríos, también otra provincia, digamos, riquísima. Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe. Ayer hablamos un poquito también con Rodolfo y con José del rol de Perotti, ¿no? Que Perotti ha sido siempre en realidad un productivista, ¿no? En Rafaela, creo que fue ministro también de Reutemann, ¿no? En Así algún momento. Fue ministro de Reutemann. O sea, bueno, ahora me parece que está un poco acotado por la ideología, ¿no? Pero qué bueno el día que se destrabe un poco y que podamos repensar una provincia tan importante, ¿no? Sí, yo creo que él también tiene un rol muy importante. Es una muy buena persona, pero además es un productivista, como vos decís, creo que tiene ideas claras. Bueno, hay veces cuando estás ahí no es fácil navegar tomar, dar golpes de timón, pero y lo vamos a escuchar. Yo creo que él tiene una visión muy positiva del sector y además de cosas que están relacionadas como la hidrovía. Yo he hablado muchas veces con él por el tema de la hidrovía, de los biocombustibles, en fin. Me parece que es una persona bien informada y que puede ser un muy importante canal para, bueno, empujar por una Argentina más productivista. Gaucho, y bueno, y Horacio Rodríguez Larreta, uno a priori, ¿no? Si fuera Adrián Amado, ¿no? Que mira así la comunicación y estudia y dice, acá estamos jugándonos a un potencial presidente, ¿no? Sí. No está mal de repente, porque uno dice, bueno, ya de chiquito lo vamos preparando, aunque creo que todos estos temas me parece que le sobra y lo conoce, porque en su gobierno si hubo algo que hubo, vamos a serlo sinceros, te puede gustar o no una cosa, fue, a mí, por ejemplo, personalmente, la mesa de ganados y carnes, empujar el boom ganadero, salir con casi 900.000 toneladas de carne, 900.000 toneladas de carne. Después, otra cosa que me parece que fue clave, se articuló mucho el tema exportaciones, llegar a los mercados, ¿no? Sí, sin duda. Creo que eso... Ahí le tengo que agradecer especialmente a Guillermo Dietrich, que es quien nos hizo el contacto y nos ayudó, y también fue muy difícil porque fueron semanas complicadas. Y efectivamente creo que es interesante irlo empapando a él, claro, que tiene otra realidad de la ciudad, y bueno, irlo empapando en estos temas más de política nacional y bueno, sí, lo escucharemos atentamente. Muy bueno. Bueno, está bueno para que la audiencia vaya viendo por qué cada uno de los temas, cómo cierra todo esto, y también que cada uno de nosotros haga lo que estamos haciendo acá con Luis, lo hicimos con Rodolfo, con José, que es tratar de encadenar o meter toda esta información de una manera como más decir, cómo se va articulando todo esto y qué líneas sirven para pensar el futuro. Pero bueno, nos vamos al primer bloque, panorama de la soja en la Argentina. Tenemos 4 especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, gente que sabe mucho de este gran clúster. Así que le voy a presentar a su moderadora, me encanta entrevistarla, o sea que es una de las personas que siempre entrevisto, el equipo de la Bolsa de Comercio de Rosario, igual que la Bolsa de Cereales, me encanta porque hay gente que están en el laburo de entender las cosas que pasan en el mundo y cómo anclarlas en la Argentina. Emilce Terré, economista en jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, especialista en análisis de mercados y del entorno macroeconómico y geopolítico en el que opera. Sabe muchísimo también de hidrovía, yo he charlado mucho con ella, ¿no? Autora de múltiples artículos de investigación publicados en medios nacionales e internacionales. Se ha desempeñado también como profesor de Economía Agropecuaria en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, especialización en agronegocio de Fundación Libertad, y forma parte del staff permanente de capacitadores de la Bolsa de Comercio de Rosario. Emilce, te dejamos la pantalla para vos y todo tu equipo. Hola, muy buenos días. Es un honor para la Bolsa de Comercio de Rosario estar abriendo esta segunda jornada del Congreso Anual de ACSOJA. Agradecemos en primera instancia a ACSOJA la invitación, siempre es un gusto estar en contacto y colaborar con esta entidad. Así que para dar inicio al día de hoy, vamos a estar presentando desde la Bolsa un panorama 360 de lo que estamos previendo para la oferta y la demanda de soja, tanto en Argentina como en el mundo, con especial énfasis en el rol que va a tener Sudamérica y la potencialidad que tiene el bloque
para el comercio global de los productos que hacen al complejo soja. Y para cerrar la mañana, por lo que viene de la bolsa, vamos a ver un panorama de lo que es específicamente la industria aceitera en el mundo y la estructura de la industria aceitera argentina junto con las proyecciones para la nueva campaña. Sabemos que, pese a que este año volvemos a lamentar una caída en el área sembrada, la soja continúa siendo el cultivo líder en el campo argentino. En los últimos 20 años, el área sembrada con soja creció más de un 60%, y además el complejo soja es un muy importante generador de empleo en Argentina. Alrededor del 16% del empleo que generan las cadenas agroalimentarias lo genera el complejo soja, y también es muy importante el agregado de valor que hace este complejo. Nuevamente, del total del valor agregado de las cadenas agroalimentarias en Argentina, la soja es responsable del 20% de ese valor agregado. Sin embargo, uno de los principales roles que continúa teniendo el complejo en la actualidad es la generación de divisas. En años especialmente como el actual, donde algunos desequilibrios en el mercado hacen especialmente importante la generación de dólares genuinas por parte del país, el complejo soja va a ser el que más divisas genere para el país nuevamente este año. Estamos estimando en total exportaciones del complejo sojero por más de 18.500 millones de dólares en la nueva campaña. Y por otro lado, dado el alto carga impositiva por derechos de exportación que continúa teniendo el sector, también prevemos un aumento en el aporte por derechos de exportación. De todo el aporte que va a hacer el complejo agroindustrial por retenciones, la soja va a ser el responsable del 80% de esa contribución a las arcas del Estado. La harina de soja es el producto que Argentina más vende al mundo, y además Argentina continúa siendo la abastecedora líder en el mundo de harinas y aceites de soja, el principal exportador mundial de este tipo de productos. Sin dudas, este es un tema que interesa a toda la sociedad, y por eso hoy vamos a empezar viendo un panorama exhaustivo sobre lo que tenemos hoy en la industria sojera en el país y cuáles son las perspectivas a futuro. Vamos a comenzar con el panel de Desiree Sigaudo. La voy a presentar. Desiree Sigaudo es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Rosario y candidata a MBA por la Universidad del Torcuato Di Tella. Es analista senior en el Departamento de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, especialista en el mercado de commodities agrícolas y profesora del Departamento de Capacitación también de la Bolsa de Comercio de Rosario. Desiree es autora de artículos e investigaciones sobre mercados agrícolas y temas relacionados como energía, transporte, economía, finanzas, entre otros. Hoy Desiree va a estar presentando un panorama de oferta y demanda de soja en el mundo, con especial énfasis en la potencialidad del bloque sudamericano para el mercado global de poroto, harinas y aceites de soja en los años que vienen. Le damos entonces la bienvenida a Desiree con su panel. Buenos días, bien, como ya lo adelantaba Emilce, vamos a comenzar introduciéndonos a cuáles son las perspectivas de cara a la campaña 21-22 a escala global, con un especial foco en lo que respecta a nuestra región Sudamérica. Bien, y en este mapa podemos ver a los principales oferentes y principales demandantes de poroto de soja en la 21-22, comenzando por la demanda, tenemos a China con una leve variación en su producción, que es la cifra en verde, 19 millones de toneladas, pero aumentando su participación compradora en el mercado, llegando a superar las 100 millones de toneladas de importaciones de poroto de soja previstas. Por parte de otros compradores importantes como la Unión Europea, mantendrían su nivel de demanda, al igual que México, que lo incrementaría en una cantidad marginal. Por el lado de los grandes oferentes que encontramos en todo lo que es el continente americano, de norte a sur, tenemos que tanto Estados Unidos como Brasil, como Argentina y como Paraguay también incrementan sus cosechas en este 21-22, contundentes aumentos en los principales productores, tanto Estados Unidos como Brasil, con incrementos de alrededor de 7 millones de toneladas.
Argentina también aumentaría exportaciones y al igual que Brasil, por el contrario, Estados Unidos retrocedería en los mercados mundiales de poroto de soja, contrayendo sus exportaciones en casi 5 millones de toneladas. Ahora, volviéndonos a situar desde el lado de la demanda mundial de soja, no vemos cambios estructurales fuertes en lo que son los principales demandantes de poroto. China sigue acaparando ya casi el 60% de este mercado, mientras que en aceite y harina tenemos una diversificación de destinos mucho mayor, con India, por supuesto, con una participación importante en materia de aceites, principal demandante de aceites vegetales global, con un 30% de mercado, sumándose China con un 10% de participación allí también, y finalmente en la harina de soja, el subproducto más voluminoso y donde Argentina también es líder, tenemos a la Unión Europea con un poco más de un cuarto de participación de mercado y luego países del sudeste asiático con porciones de mercado mucho menores. Entonces, destacar que estos dos mercados, tanto harina como aceite, vuelven a plantearse diversificados en términos de posibles destinos, y esto abre naturalmente grandes oportunidades para la Argentina, que es primer exportador en ambos. Aquí lo vemos, de hecho, del lado de los exportadores, tanto de aceite como de harina. Argentina mantiene este liderazgo, 44% de participación en aceites, 37% en harinas, y también acá comenzamos a identificar aquellos países en los que vamos a hacer hincapié en las próximas slides, que son Brasil y Paraguay, todos ellos en los top 5 de exportaciones, tanto de poroto como de aceite como de harina. Y si pensamos entonces en la originación de la principal materia prima de la oleaginosa en sí, la soja, tenemos que en la campaña 21-22 se esperan una cosecha global de más de 380 millones de toneladas, de las cuales el subcontinente sudamericano estaría aportando más del 50%. Con esto tenemos que hace 20 años, principalmente Argentina, Brasil y Paraguay, los países líderes en producción en Sudamérica, aportaban el 48% de la producción mundial, rompieron la barrera del 50% en la campaña 2007-2008, y se ha mantenido una tendencia creciente en la participación sobre el total, que ha llegado a un máximo en la campaña 19-20, donde Sudamérica aportó el 57% de esa cosecha, y de cara a la 21-22 se espera que se mantenga la proporción de la última campaña, 55%. Pero en este caso, y un dato muy importante, Sudamérica estaría superando las 200 millones de toneladas de soja. Y si lo vemos en materia de crecimiento, en las últimas 2 décadas, la producción de soja se ha incrementado en un 95%, es decir, se ha casi duplicado, mientras que la cosecha sudamericana en particular ha crecido mucho más, un 126%, multiplicándose por 2,7 veces. Esto refleja una vez más el gran empuje y el gran peso que tiene esta región en el producto mundial de la oleaginosa, que se refleja y lo podemos ver claramente en la expansión territorial y en la mayor intensidad de siembra en todo el continente sudamericano. Acá tomamos las últimas 2 décadas, como lo venimos analizando. Al inicio del milenio, Sudamérica sembraba 34 millones de hectáreas y hoy en día estamos casi duplicando ese área, superando las 63 millones de hectáreas. Lo ven, ven aquí los dos efectos. Por un lado, cómo ha aumentado la intensidad de siembra en ciertas regiones tradicionales. Fíjense, Mato Grosso, el estado central de Brasil y principal productor, pasó de producir alrededor de 3 millones de toneladas, que lo vemos en el primer gráfico,
Luego, 10 años después, en las campañas 2010 a 2013, ha plantado alrededor de 5 millones de hectáreas y hoy en día se espera que ya ha superado con éxito las 10 millones de hectáreas. Lo mismo sucede con las provincias centrales de Argentina, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que se han intensificado su siembra, y lo vemos con el cambio de intensidad de los verdes en estos mapas, y a su vez la expansión territorial que ya mencionaba. En el caso de Argentina se ve cómo se van coloreando las provincias del noroeste argentino, la frontera productiva se ha ido expandiendo, y lo mismo sucedió con los territorios del noroeste brasileño. Si lo vemos un poco más en detalle, vemos cómo Argentina pasó a comienzos de siglo de 12 millones de hectáreas plantadas a 16 millones de hectáreas, con una mejora en los rindes y una mejora en la producción. Sin embargo, al comparar las cifras de Brasil, se ve una expansión territorial mucho mayor. Hoy Brasil duplica el área sembrada hace 20 años, ha tenido una mejora muy superior en lo que es rindes, y eso naturalmente se refleja en un incremento más fuerte en la producción. Si sumamos al análisis Paraguay y Uruguay, otros dos importantes productores de la zona, también se ve esta misma tendencia, un fuerte crecimiento en el área, fuerte crecimiento en la producción. Y si ahora acotásemos el análisis a los últimos 2 mapas, es decir, a la última década, vemos que todos los países sudamericanos en análisis han incrementado fuertemente el área sembrada. Brasil de 25 millones a 40, Paraguay de 2,9 a 3,5, Uruguay de 1,1 a 1,2. Y Argentina muestra la particularidad de un retroceso en el área sembrada. Esto tiene que ver, naturalmente, con la expansión de otros cultivos en los planes productivos de los agricultores argentinos, puntualmente maíz y trigo, y también la soja sufre, ¿no?, del desincentivo de los fuertes aranceles a la exportación. Si ampliamos ahora el análisis hacia lo que es la próxima década, ¿por qué no? Tenemos que el poroto de soja se estima que va a seguir aumentando el área dedicada a su producción, que incluso va a duplicar el de otras oleaginosas, superaría los 400 millones de toneladas, mientras que colza, girasol y otras agregadas no llegarían a las 200 millones de toneladas. El mercado seguiría estando liderado por Brasil y Estados Unidos. En el caso del aceite de soja, continuaría siendo dominado por el aceite de palma, el aceite más producido y más demandado a nivel mundial, aunque tiene, por supuesto, sus límites en la cuestión ambiental y en la no deforestación para mayores plantaciones del aceite de palma. Y finalmente, en cuanto a la harina de soja, crecerá a una tasa menor de lo que vimos en la última década, muy atada, por supuesto, al consumo animal. Y a partir de ello podemos ver las proyecciones de la FAO para el crush en Sudamérica, cómo va a atender este aumento en la demanda de harina de soja. Hablamos de distintas demandas. Brasil va a aumentar su nivel de crush en un 21%, pero posiblemente gran parte de esta mercadería se vuelque al mismo mercado brasileño, mientras que Argentina muestra una trayectoria mucho más estable, con un crecimiento moderado del 3%, y Paraguay crecería a un ritmo similar al de Brasil. Finalmente, para concluir, algunos puntos sobre los cuales tendremos que prestar especial atención de cara al futuro. Algunos puntos destacados de la región, por ejemplo, Argentina, una de sus fortalezas es la posibilidad natural que le da la hidrovía de Paraná-Paraguay de salida a los mercados internacionales, su industria de más escala, que ya lo va a ahondar en mayor profundidad Bruno Ferrari más adelante, la eficiencia de los puertos, y como puntos débiles tenemos
una matriz que no llega a ser lo suficientemente multimodal para dotar de mayor eficiencia a la cadena, una matriz de transporte, digo, y las fuertes barreras pararancelarias que se espera se vayan intensificando en la próxima década, que tienen que ver con exigencias de mayor trazabilidad, sobre todo atendiendo a las cuestiones ambientales. Estas barreras las va a enfrentar todo Sudamérica como región. Algunos de estos países tienen algunas ventajas y desventajas particulares. Brasil probablemente sus desventajas residan en lo que también es una ventaja, que es su disponibilidad de área, pero que aumenta, ¿no?, las distancias para movilizar y para llegar a los puertos, los impuestos internos que también enfrenta la cadena de soja brasileña, y Paraguay, la dependencia de la vía hídrica para la salida a los mercados, pero también hay un gran potencial de desarrollo, al igual que en Argentina, de actividades complementarias a la soja como la cría de animales. Finalizando entonces con estos puntos a tener en cuenta, doy paso a el siguiente expositor. Muchas gracias, un gusto participar. Bueno, muchas gracias, Desiree. Muy interesante este panorama de lo que nos depara el contexto global donde va a jugar Argentina. Y justamente ahora vamos a empezar a ver con Federico Di Lleno las perspectivas que tenemos desde la Bolsa de Comercio de Rosario para lo que es la oferta y demanda regional de soja en Argentina en la nueva campaña 2021-22. Federico Di Lleno es licenciado en Economía, graduado con honores por la Universidad Nacional de Rosario, es analista referente del Departamento de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario y se especializa en mercados agropecuarios, comercio internacional y análisis macroeconómico. Ha cursado la maestría en Economía Aplicada de la Universidad Austral y forma parte del staff permanente de capacitadores de la Bolsa de Comercio de Rosario. Le damos la bienvenida entonces a Federico con el nuevo panel sobre la oferta y demanda argentina. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a Emilce por la presentación y también obviamente a Axoja y la Bolsa de Comercio por permitirme este espacio, ¿no?, para poder con ustedes compartir la información y las estimaciones que desarrollamos en la Bolsa de Comercio, en particular en la Dirección de Información y Estudios Económicos, y obviamente los datos de producción de la Guía Estratégica del Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. Como ustedes pueden ver, digamos, en la presentación que en este momento estoy compartiendo, en este caso vamos a presentar las proyecciones de la campaña de soja 2021-2022 para la Argentina. Decía anteriormente, digamos, comentaba un poquitito lo que es el escenario de lo que va a ser la oferta y demanda de soja a nivel global. Nosotros en este caso vamos a presentar el escenario de justamente la producción y la demanda de soja a nivel local. Digamos, en resumen, ¿qué es lo que vamos a tocar nosotros? Va a ser, digamos, qué esperamos nosotros, qué es lo que va a suceder, digamos, para lo que va a ser la siembra de soja de cara, digamos, a la nueva cosecha, y también por un poco la demanda. Y a su vez vamos a tocar un poco de factores estructurales, por ejemplo, qué es lo que puede suceder, digamos, con un evento de niña, es decir, cuáles son las probabilidades que tenemos que suceda la niña, digamos, en lo que va a ser primavera, verano, digamos, en el hemisferio sur, y esto, digamos, qué impacto puede llegar a tener, digamos, en los rindes y esta producción esperada. Siempre, digamos, haciendo la salvedad y a manera introductoria siempre estamos hablando de proyecciones. En un primer paso, lo que nosotros hacemos para proyectar, siempre estimamos un clima normal, por eso después siempre la cuestión de la niña y lo que pueda llegar a pasar, digamos, con los rindes y la producción de Argentina, lo tocamos bien al final, ¿no? Porque es algo, justamente son modelos de probabilidad, y entonces, por lo tanto, siempre estamos a la espera de que lo que va a obviamente ocurrir con el tiempo futuro. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos es, en nuestras proyecciones, es una caída, digamos, en las hectáreas sembradas con soja. Desde la campaña anterior, la 2021, tenemos aproximadamente 700.000 hectáreas que se van a sembrar con menos soja. En total tendríamos 16,2 millones de hectáreas de soja. Esta reducción, digamos, haría que el área sembrada con soja en Argentina sea la menor en 15 años. Y obviamente, digamos, cuáles son los factores que inciden en esta caída en la soja, porque, digamos,
en el último año, en los últimos meses, hemos tenido un aumento significativo en el precio de los commodities, principalmente los precios de los commodities que exporta Argentina y en los granos en general, y hemos tenido tanto aumentos en el precio de la soja como en el maíz y en el resto de los cultivos. Bueno, principalmente lo que nosotros vemos es justamente un cambio en el área sembrada de soja hacia el área sembrada con maíz. En maíz, en este caso, tendríamos un nuevo récord de siembra en 7,9 millones de hectáreas, es decir, gran parte de todas estas hectáreas que se dejan sembrar con soja pasarían a maíz. Y en estos factores que yo le estaba comentando, estamos viendo que, bueno, por un lado, estamos viendo a nivel de rindes, por ejemplo, en los últimos 10 años, los rindes de maíz han crecido un 2,45% anual en los últimos 10 años, mientras que, por ejemplo, la soja solo ha crecido un 1,85%. Digamos, esto a nivel de tecnología no solamente ha impactado a nivel de rindes, sino que también el maíz ha dado grandes pasos, ¿no? Pudiendo superar la soja en cuestiones de rindes cuando tenemos déficit hídrico. De esta manera, digamos, principalmente el maíz de segunda, en términos de tecnología, permitió dar mejores resultados en términos financieros que la soja en diferentes escenarios, ¿no? Tanto como cuando llueve bien como cuando tenemos déficit hídricos. Y por otro lado, digamos, nosotros tenemos a lo largo del tiempo una reducción, o sea, hemos tenido diferentes cambios en los derechos de exportación, pero principalmente la caída, digamos, en los derechos de exportación fue más significativa en el maíz que en la soja. Ustedes los pueden ver ahora digamos, en la slide que se está compartiendo ahora. Hemos tenido una reducción, por ejemplo, si comparamos año 2008, del maíz, que tenemos retenciones, derechos de exportación del 25 o 20%, actualmente tenemos derechos de exportación que tributa el maíz por un 12%. Por otro lado, en la soja teníamos, por ejemplo, año 2008, o fines o principios de 2016, tenemos entre 35 y 30% de derechos de exportación, hoy está tributando un 33%. Por tanto, esa caída también en los derechos de exportación del maíz, en términos relativos, ha hecho justamente que el área sembrada, que nosotros se destinaba hacia la oleaginosa, que hemos llegado a tocar a las 20 millones de hectáreas en Argentina, ha caído justamente a ese valor que recién les comentaba de 16,2 millones de hectáreas, ¿no? Esos son, obviamente, proyecciones, ¿no?, de siembra. Después faltaría ver, digamos, el área objetivo siempre si se termina llegando a sembrar, ¿no?, dependiendo de las condiciones climáticas y otros factores que pueden acontecer en nuestro país. Bueno, eso es un poquitito hablando de la oferta de soja. Por el lado de la demanda, nosotros esperamos que digamos, los buenos precios que estamos teniendo por los commodities en general se sigan dando. Más allá, digamos, nosotros hemos tenido una caída, digamos, de los máximos registrados en los precios en Chicago, pero aún así esperamos el nivel en general de los precios siga dando buenos márgenes para el productor, y esto, digamos, se traslade a la comercialización de las oleaginosas y los cereales, y en este caso justamente daría buenos márgenes, o por lo menos ayudaría al margen de procesamiento de la soja en Argentina. Nosotros para la campaña 2021 esperamos un procesamiento, también se le dice en inglés como crushing de soja, de 38 millones de toneladas, y para la próxima campaña 2021 esperamos una industrialización de soja en nuestro país también de 38,5 millones de toneladas. Como bien lo comentaba antes de Cire, y bueno, y también Emilce en su momento en la presentación, Argentina, digamos, se destaca por la exportación de harina de soja de muy alta calidad, de muy alta proteína, y para justamente llegar a esta proteína es necesario también que la industria termine importando soja, en este caso mayormente de Paraguay, ¿no?, para elevar los contenidos de proteína de nuestra harina de soja, y en esto también esperamos que las importaciones de soja de países limítrofes lleguen o alcancen un total de 5 millones de toneladas también para la nueva campaña. Ahora, digamos, estamos estimando también unas 5 millones de toneladas, que por ejemplo ahora en los primeros meses de esta campaña estaríamos alcanzando récord de importaciones de soja. Bueno, y por el lado de la exportación, nosotros también esperamos que más o menos se aproxima un valor entre 7
7,5 millones de toneladas de exportación de soja a Argentina. Esto es obviamente soja cámara, que se exporta aproximadamente un 90% a China. Y obviamente esto va a depender muchísimo, justamente como tenemos un solo, no es un solo demandante, sino que un solo demandante que aglutina gran parte de la demanda, valga la redundancia. Depende mucho justamente del comportamiento de China y lo que va a ocurrir en China, digamos, en los próximos meses o para la próxima campaña, y esto va a determinar, digamos, qué es lo que se termina exportando a dicho país. Bueno, un poco como según la slide que ustedes están viendo ahora, lo que les comentaba es que, digamos, el margen, o digamos, muchas veces el margen de la industria o lo que puede procesar la industria depende muchísimo de la comercialización de soja. Lo que nosotros vemos es que en general los buenos precios terminan generando una mayor comercialización de la soja, y esto, digamos, una facilidad, digamos, que tiene la industria para conseguir stock, y por lo tanto consigue stock y termina procesando, moliendo la soja y produciendo aceite, harina de soja, biodiesel y demás subproductos. Bueno, por último acá ustedes pueden ver entonces el balance de oferta y demanda, digamos, a nivel detallado, si ustedes lo quieren ver ahora por el streaming, digamos, los diferentes valores y todo lo que les estaba comentando recién. Esperamos un crecimiento de los stocks finales y obviamente un ratio stock-consumo que se mantenga constante. Bueno, y por último, lo que le comentaba, el escenario de la niña. Nosotros tenemos, según el promedio de los diferentes modelos meteorológicos, ¿no?, que estiman, que tratan de estimar, digamos, un acontecimiento de niña para lo que va a ser la primavera-verano en el hemisferio sur, tenemos prácticamente un 75 a un 80% de probabilidades. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta, es decir, el fenómeno de la niña está asociado con una fuerte sequía, digamos, en el hemisferio sur, principalmente lo que va a ser sur de Brasil y gran parte de todo nuestro país, de Argentina. Por tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente son siempre cuestiones probabilísticas, pero ahí ya me llegó el tiempo para terminar mi presentación. Son cuestiones probabilísticas y esto está asociado justamente a una fuerte sequía que hemos ya tenido justamente en otros años. La cuestión de esta campaña es que podríamos estar bajo 2 niñas seguidas, y en general en nuestro país, cuando ocurrieron 2 niñas seguidas, hemos tenido una fuerte caída en los rendimientos. Por ejemplo, en lo que ha sido en la soja, hemos tenido, por ejemplo, en promedio, en términos absolutos, hemos perdido 1 tonelada por hectárea menos, y en el caso del maíz hemos perdido hasta 2,5 toneladas, es decir, 25 quintales en promedio en el país ha perdido por justamente la sequía, cuando hemos tenido 2 eventos niñas seguidos para 2 campañas. Así que esto ha sido todo en esta presentación. Muchísimas gracias por seguirnos a través del streaming, y bueno, muchísimas gracias a Axoja por dejarnos esta presentación desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Bueno, muchas gracias, Fede, muy interesante la presentación sobre Argentina. Y ahora, para cerrar esta participación de la Bolsa de Comercio de Rosario, le vamos a dar el paso a Bruno, que nos va a estar presentando la actualidad de la industria aceitera en el mundo y la estructura que mantiene esta industria en Argentina, cuáles son las perspectivas para la nueva campaña 2021-22. Bruno Ferrari es economista semi-senior del Departamento de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Es especialista en investigación económica y análisis de mercado de granos, tanto a nivel local como internacional. Bruno comenzó su desarrollo profesional en el ámbito del corretaje de granos y el sector de la exportación de cereales y oleaginosos, y actualmente también se desempeña como docente, tanto en la Universidad Nacional de Rosario como en la Universidad Católica Argentina. Bruno forma parte del staff permanente de capacitadores de la Bolsa de Comercio de Rosario, y le damos entonces la bienvenida para que nos comente el último panel de la Bolsa. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Emilce, por la presentación, y un agradecimiento especial a Axoja por permitirnos este espacio de presentar a la Bolsa de Comercio de Rosario respecto a los principales temas de la actualidad en el complejo soja. Vamos a presentar actualmente la actualidad de la industria aceitera y el biodiesel, con foco especialmente en Argentina. En este sentido vamos a abordar, en primer lugar, cuál es la situación del crush mundial de soja y el rol de Argentina en este sentido. Como podemos ver en el siguiente cuadro, podemos ver una evolución del crush mundial de soja
con una mirada histórica. Vemos el rol preponderante que ha tenido Estados Unidos desde un comienzo, fundamentalmente tanto en la producción de soja y en este sentido en el crush o industrialización de dicho grano, pero con una tendencia a la baja en su participación, pasando del 60% aproximadamente en la campaña 64-65 hasta un guarismo mucho menor, cercano al 20% en la actualidad. Esto se debe fundamentalmente a la aparición de nuevos jugadores en el mercado global. En este sentido tenemos el papel de Brasil, Argentina y China como nuevos oferentes de soja y también de subproductos de dicho grano. Vemos que Argentina ha tenido una participación sostenida y creciente desde la década del 80 hasta la campaña 2006-2007, donde nuestro país alcanzó un máximo de participación en el crushing global, arribando un 17,2%, pero a partir de aquí vemos una caída en la participación, fundamentalmente por el rol que ha adquirido China, debido a que ha incrementado sustancialmente su industrialización interna, es decir, no solamente es un gran importador de soja, sino que está este país priorizando en buena medida el desarrollo de su industria local en materia del crushing de soja. Como podemos ver, entre la campaña 2006-7 y 2021-2022, según proyecciones de Luzda, se estima un aumento del crush mundial por 133,8 millones de toneladas, es decir, un incremento del 68%, lo cual es un guarismo sumamente importante y se totaliza en la última proyección 21-22 en 329,3 millones de toneladas. Esto nos indica un crecimiento sostenido en el crushing global. En cuanto a la competencia de los distintos países, Argentina logró superar a Brasil en este crush entre la campaña 2005, 2006, 2007 y 2008, pero luego fue perdiendo terreno en la producción mundial, como mencionábamos anteriormente. Ahora, si nos ubicamos desde la campaña 6-7, donde Argentina alcanzó un máximo de participación hasta el momento actual, este incremento en el crush podríamos pensar, bueno, ¿qué países han contribuido en ese incremento del procesamiento del grano? Partíamos de una base de 195,6 millones de toneladas procesadas de grano, y en este sentido China ha sido fundamental con un incremento del crushing por 62 millones de toneladas, Brasil con 16,6 millones de toneladas, Estados Unidos con 10,1 millones de toneladas, y por detrás Argentina con 9,4 millones de toneladas. Es decir, los principales productores de subproductos de soja han sido los países fundamentales en este incremento del crushing, representan el 73,1% del aumento del crush mundial de soja en las últimas 16 campañas, pero con una contribución relativa diferente, donde vemos que Argentina no ha dinamizado en buena medida su crush local, mientras que el resto de los países ha podido incrementar de forma mayor el procesamiento del grano. No obstante esto, Argentina mantiene aún un rol sumamente importante en el mercado exportador, si bien el resto de los países que mencionábamos anteriormente son claves en materia de producción, tienen un gran consumo interno de lo que serían los subproductos de soja, por diferentes motivos, pero en el caso argentino es el país que mayor saldo exportable tiene y se mantiene como el principal exportador tanto de aceite como harina de soja. Si pensamos en la campaña 2021, Argentina se estiman exportaciones por 5,4 millones de toneladas de aceite de soja, es decir, el 47% del total. Prácticamente la mitad del aceite que se exporta a nivel mundial proviene de Argentina, mientras que el resto de los países tienen una participación sustancialmente menor, a pesar de que algunos de ellos son sumamente relevantes en términos productivos. En cuanto a la harina de soja, la participación es un poco menor, en 41%, con 28,8 millones de toneladas, según estimaciones para la 2021, pero también muy alejado del resto de los países, es decir, domina el mercado global de exportaciones de estos subproductos de soja, lo cual es muy importante. No obstante esto, Argentina tiene el desafío quizás de incrementar su procesamiento interno debido a estos incrementos en las demandas que hay actualmente de subproductos de soja, que si bien en parte de estos países que son grandes productores y son grandes consumidores se autosatisfacen, hay margen para quizás incrementar nuestras exportaciones a diferentes destinos. Por otro lado, en este segundo punto vamos a evaluar la estructura actual del clúster agroindustrial. Como podemos ver en el siguiente cuadro, tenemos más de 30 fábricas industrializadoras de soja. Estamos estimando una capacidad anual de procesamiento de soja en 63,1 millones de toneladas para el año 2020.
En este sentido, Santa Fe tiene un rol sumamente importante, representando el 74,2% de la capacidad instalada, es decir, el conjunto de fábricas que se ubican a la vera del río Paraná, en el Gran Rosario, son las principales procesadoras de dicha oleaginosa, no solamente en términos productivos, sino que también son muy importantes en cuanto a la exportación. Y a su vez Santa Fe en 2020 procesó el 88% del total de la soja argentina. Por otro lado, podemos observar en el siguiente cuadro la evolución del procesamiento anual de oleaginosas versus la capacidad teórica activa. En este sentido, desde la década del 90 hasta la actualidad se ha ido incrementando paulatinamente la capacidad teórica de procesamiento, con, digamos, un gran dinamismo desde el año 2004 hacia el año 2013, y luego un cierto estancamiento en ese incremento de la capacidad. No obstante esto, en cuanto al procesamiento anual de oleaginosas, observamos una tendencia relativamente dispar, lo cual nos da una alta capacidad ociosa versus la capacidad instalada, arribando actualmente en el año 2020 a un pico de capacidad ociosa, según estimaciones propias, del 43%, lo cual es un guarismo importante en base a la capacidad que tenemos. Y si nos comparamos con la estructura industrial de los países de la región, entre ellos Brasil, Paraguay y Bolivia, que son otros productores importantes de soja, vemos que Argentina tiene la característica de que tiene un menor número de plantas, por ejemplo, en comparación a Brasil. Argentina cuenta con 35 plantas, Brasil con 85. No obstante esto, la capacidad de Argentina total diaria de procesamiento es mayor a la de Brasil. En consecuencia, podríamos decir que Argentina destaca con su gran escala productiva promedio por planta y su capacidad instalada total. Como mencionábamos antes, la capacidad instalada del procesamiento de soja se ubica en 63,1 millones de toneladas, versus 55 millones de toneladas en el caso de Brasil. Pero a pesar de esta situación, entre los países de la región, Brasil procesa 10 millones de toneladas más por año, teniendo una capacidad ociosa mucho menor a la nuestra, con el 15% en comparación al 43% que presenta nuestro país. En este sentido, Argentina tiene el desafío, como decíamos anteriormente, de poder incrementar la utilización de su industria. Si bien no es uno de los principales países productores de soja, tiene margen aún para incrementar el tonelaje procesado, sumado a la situación actual de gran demanda de alimentos que existe en el mundo, y en este sentido la demanda por harina y por aceite de soja. Por otro lado, vamos a abordar las proyecciones 21-22 para la industria. En este sentido, vamos a trabajar la cuestión de la harina de soja y el aceite de soja en términos de balance de oferta y demanda. Entre los principales indicadores, en el caso de harinas, podemos ver la proyección 21-22 que realizamos de la Bolsa de Comercio de Rosario, con una estimación de producción de harinas por 29,1 millones de toneladas. Esto se ubicaría por encima de la campaña 2021 que transcurre en este momento, pero por debajo del promedio de los últimos 5 años. En cuanto a exportaciones, sucedería algo similar, con exportaciones por 26,2 millones de toneladas, según estimaciones preliminares, por encima de la campaña 2021 y por detrás también del promedio de los últimos 5 años. En cuanto al aceite de soja, tenemos una estimación de 7,5 millones de toneladas de producción de aceite, levemente por encima de la campaña 2021 y también por debajo del promedio de los últimos 5 años. En este caso, la exportación se ubicaría tanto por encima de la campaña 2021, con 5,5 millones de toneladas, y por encima del promedio de los últimos 5 años. Quizás el factor de precios está dinamizando la exportación de aceite de soja, y en este sentido Argentina buscaría en cierta medida beneficiarse de este aumento de precios. Y en cuanto al consumo aparente, que fundamentalmente se destina hacia el biodiesel, lo estimamos en términos estables con un consumo de 1,9 millones de toneladas. Por otro lado, es interesante observar el siguiente cuadro, donde vemos la evolución del ratio crush sobre oferta total de soja en Argentina, lo cual nos muestra mayor información sobre la situación de la industria, y vemos que en la campaña 21-22 se estima un ratio de 59,4 millones de toneladas, es decir, un guarismo muy bajo en términos a los valores históricos. Sería un mínimo desde la campaña 1990-91,
En algunos años se observan picos del ratio debido quizás a los efectos de la sequía, pero la campaña siguiente no sería una situación, digamos, de sequía en base a nuestras estimaciones, con lo cual es muy bajo lo que vemos en términos de ratio crash sobre oferta total de soja, con lo cual la industria tiene margen quizás para aumentar su procesamiento en base a la cuestión sobre la oferta total, donde se añade la importación de soja paraguaya, que en los últimos años ha tendido a una tendencia creciente. Por último, vemos la situación del biodiesel. En este caso podemos ver el cuadro de la estructura industrial que cuenta Argentina en materia de capacidad productiva de biodiesel en términos anuales. Vemos que Argentina tiene una capacidad de 3,9 millones de toneladas por año a nivel país, donde Santa Fe nuevamente destaca con una representatividad del 82% de esa capacidad, contando con 3,2 millones de toneladas. En el año 2020 la producción fue de solo 1,1 millón de toneladas de biodiesel. En este caso, la pandemia ha afectado los consumos de combustibles, pero a pesar de eso, la situación de los precios internos dificultó durante buena parte del año la producción de biodiesel, con lo cual hemos arribado a valores productivos muy bajos. Por ejemplo, si nos comparamos con el año 2017, donde alcanzamos un pico de 2,8 millones de toneladas. En el año 2021, hasta el mes de julio, la producción se ubica en 980.000 toneladas, aumentó también la inserción externa hasta el 80%, esto debido a los cambios regulatorios que ha implicado la necesidad de alcanzar unas mayores exportaciones de nuestro biodiesel argentino. Como mencionábamos, recientemente hubo cambios regulatorios en materia de biocombustibles. Dejó de estar en vigencia la ley 26.093, sancionada en el año 2006, donde se había establecido el régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles, que ha sido clave en materia de consolidar el clúster del biodiesel que hemos conformado, donde nos hemos consolidado como uno de los principales productores y exportadores de biodiesel a nivel mundial. La actual regulación reduce la tasa de corte del 10 al 5% para el uso del biodiesel en gasoil, la cual podría reducirse aún más hasta el 3%, y en este caso aquellas empresas exportadoras de insumos o de biodiesel no podrían estar ofreciendo ese biodiesel al mercado interno, lo cual podría generar ciertos cambios en la producción o tener impactos importantes en lo que es la producción de biodiesel. Según lo que estamos observando hasta el momento, hasta el mes de julio, si comparamos enero-julio de cada año, la producción no ha mermado, se observa un aumento en la producción cercana a 1 millón de toneladas si nos comparamos con el año 2020, pero tenemos que mencionar que el año 2020 fue un año muy particular y estamos muy por detrás del promedio entre el año 2016 y 2019. Como decíamos antes, lo que destaca es la mayor inserción externa que tiene el biodiesel argentino, arribando a un 80% de la participación debido a la menor demanda interna por el menor corte en el caso del gasoil. Bueno, hasta aquí ha sido la presentación sobre la actualidad de la industria aceitera y el biodiesel. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier consulta estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por la presentación. Ahora vamos a dar lugar al espacio de preguntas del público. Nos llegaron algunas para Federico, Bruno y Desiree. Si les parece bien, empezamos con Bruno, que acaba de cerrar la charla. Para vos, ¿cuál es la perspectiva para el crushing de soja en China? ¿En el futuro bajaría la importación de harina y va a sustituir por importación de grano entero? Bueno, ¿cómo va a todos? Mucho gusto. En cuanto a esa pregunta, la realidad es que China es un gran importador de soja en grano. En este sentido, su objetivo fundamentalmente es hacer crushing localmente, es decir, desarrollar su industria local. En consecuencia, digamos, China importa mucha soja de Estados Unidos, de Brasil, algo de Argentina, en menor medida. En consecuencia, busca industrializar mayormente localmente, a diferencia de otros países que buscan importar harina de soja, digamos. En términos generales, China no es un gran importador actualmente de harina de soja, sino que busca importar el grano para industrializar
localmente. Y se espera una tendencia a continuar profundizando su desarrollo de industria local. Perfecto. Y en el caso de Federico tenemos dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los fundamentos por lo que crees que va a haber un buen farmer selling de soja? Y por otro lado, ¿cómo influye en el FAS la distancia del productor al puerto? Bueno, la verdad que son dos muy buenas preguntas. La primera, viene más de todo por respecto a lo que esperábamos sobre esta campaña nosotros respecto al farmer selling de la soja en particular, ¿no? Cuando hablamos del farmer selling, es el término en inglés, ¿no? Para definir a la venta del productor, ¿no? Que mucho importa, digamos, al sector comercial, a la parte de las industrias aceiteras y demás, ¿no? Es decir, cuánta soja va a llegar, digamos, a los puertos de Rosario o a las fábricas en determinados meses del año o a lo largo del año. Nosotros, por ejemplo, antes de arrancar la campaña 2021, nosotros esperamos un farmer selling que no se incremente mucho. Por ejemplo, nosotros vemos en esta campaña. ¿Por qué, digamos, esperamos que no se incrementara mucho? Bueno, porque muchos decían, o por lo menos cuando se discutía, digamos, el farmer selling de esta campaña, se decía que, bueno, como los precios de las hojas se habían incrementado mucho, lo que muchos decían era que, bueno, el productor, digamos, al tener mayores precios, en vez de liquidar más hoja, va a liquidar menos, ¿no? Porque justamente vos lo medís en términos en dólares, por tanto vos liquidás X cantidad de soja, ahí cubrís tus costos, lo que vos necesitas, digamos, para de cash o de dinero en ese momento, y después el resto lo vas a embolsar y lo vas a vender, o te lo vas a guardar y lo vas a vender más adelante de la campaña. Y bueno, lo que tuvimos, por ejemplo, nosotros hacemos estimaciones de muestras para la Cámara, digamos, los análisis que hace la Bolsa de Comercio, y bueno, en esas proyecciones nosotros tuvimos, de lo contrario, un buen farmer selling, digamos, a inicio de la campaña, y bueno, en los primeros meses de la campaña 2021. Por tanto, nosotros creemos que, digamos, por más que vos tengas precios altos, no es que justamente el productor va a liquidar menos, sino que va a liquidar inclusive más. O sea, nosotros vemos eso, por lo menos lo vimos en esta campaña, que los buenos precios generan mayor farmer selling, y eso, digamos, si justamente proyectamos, seguimos proyectando buenos precios, digamos, para el año que viene, digamos, siempre hablamos de buenos precios en términos de lo que tenemos ahora, ¿no? En soja alrededor de $300 la tonelada para el año que viene. Digamos, eso generaría justamente un buen farmer selling para el año que viene. Siempre lo que nosotros hacemos es llevar la campaña de ahora, o sea, los supuestos de la campaña de ahora, para la próxima. Obviamente después pueden pasar infinidad de cosas en nuestro país. Bueno, y la segunda pregunta, ¿cómo influye el FAS del productor? La distancia del productor al puerto en el FAS. En el FAS. Bueno, ahí tenemos varias cositas, porque, bueno, ahora tenemos el problema de la bajante, que lo que hace el problema de la bajante es que, digamos, vos ya tenés un problema adicional ahí para calcular el FAS, que bueno, digamos, hoy por hoy, digamos, en los puertos del sur de Buenos Aires, el precio de los granos en general está teniendo una prima más alta, ¿no? Por una cuestión de que los costos logísticos de justamente de sacar el cereal por Rosario son más altos, ¿no? Porque ahora los buques tienen que estar más vacíos y se terminan llenando en general en Bahía Blanca, en gran parte. Pueden hacer, digamos, el llenado tal vez en Montevideo o en Brasil, pero es muy poco de lo que se hace, en general se termina llenando en Bahía Blanca. Y digamos eso, en la distancia al puerto, hoy por hoy también importa, no solamente al puerto de Rosario, sino también al puerto del sur de Buenos Aires. Salvada esa aclaración, justamente, bueno, lo que tenemos es eso, a medida de que el productor está más alejado del puerto, digamos, ese FAS que uno termina calculando se va reduciendo, ¿no? Obviamente nosotros tenemos el precio FOB, menos retenciones, menos costos de lo que se llaman costos de embarque y demás. Eso termina reduciendo, digamos, el precio que percibe el productor, y eso termina impactando, digamos, sobre el FAS, que viene a ser justamente el precio que recibe el productor, digamos, después de descontado todos los costos de logística y en este caso de transporte. Exacto, exacto. Entonces, bueno, uno podría decir que va a reducir el precio que recibe efectivamente el productor en tranquera mientras más distancia al puerto haya. Y para cerrar, tenemos una pregunta de Cire, que está conmigo acá en el recinto,
Y la pregunta decía si crees que con el aumento del crushing en Brasil está en disputa el liderazgo de Argentina como principal proveedor internacional de harina y aceite de soja. Bien, muy interesante también la pregunta de cara al futuro. En este punto me gustaría remarcar que las estructuras de mercado interna de los dos países en análisis, Brasil y Argentina, son muy diferentes. Como región, Sudamérica exporta el 70% de las exportaciones mundiales, por ejemplo, de harina de soja, de las cuales Argentina aporta más del 60% de esa contribución continental, si se quiere. Argentina consume internamente apenas el 15% de su harina de soja, y si lo comparamos con Brasil, esto se explica en una primera instancia con la diferencia poblacional que existe entre los dos países. Nosotros somos 45 millones de personas, Brasil con más de 200 millones de personas, ambos países con un fuerte arraigo en el consumo de carne, es decir, que tienen importantes producciones de carne que utilizan la harina de soja como insumo, pero al tener una escala poblacional tan grande y una estructura productiva para estas carnes, que además en los últimos años hemos visto una explosión en la exportación de carnes por parte de Brasil, sobre todo en lo que es bovinos, porcinos y avícolas, y tiene Brasil perspectivas mucho más fuertes hacia un crecimiento en la próxima década de este tipo de exportaciones, por lo cual el aumento que presentaba yo en la presentación del crush en Brasil, que estaba por encima del 20% en esta década que comienza, va a estar soportado por una demanda de la propia industria cárnica brasileña que se va a orientar sobre todo a la exportación. El desafío de Argentina con estas ventajas comparativas de tener un menor consumo interno y así tener un mayor saldo exportable, va a residir en cuánto podamos desarrollar la industria cárnica interna en nuestro país para poder aumentar ese consumo interno de harina de soja y no necesariamente que decrezcan las exportaciones, porque como bien decía Bruno, Argentina también cuenta con una capacidad ociosa en la industria muy importante, con lo cual la industria podría procesar a mayor escala. Además, volviendo a las ventajas que comentaba al final de la presentación, teniendo en cuenta que Argentina tiene a disposición su producción propia de soja y también tiene acceso a comprar soja, por ejemplo, paraguaya. Entonces, todo dependerá en los próximos años de cuánto pueda Argentina desarrollar su industria de las distintas carnes. Pero a nivel estructural pueden cambiar un poco los porcentajes. Argentina seguiría siendo el indiscutido líder en exportaciones de harina de soja. Bueno, ahí ya entonces tenemos el cierre de las tres presentaciones. Le agradezco a los chicos haber participado de este panel y también le agradecemos nuevamente a Axoja la invitación. La verdad que ha sido un gusto poder participar de esta jornada y quedamos atentos para la próxima colaboración que podamos hacer. Muchas gracias a todos. Excelente, impecable. Estaba mirando 10:10 de la mañana en este miércoles 22 de septiembre, en esto que es el seminario de Axoja 21-22. Cuántas ideas, cuántas cosas, ¿no, Luis? Me encanta, ¿eh? Sí, la verdad que es muy interesante, como siempre. Bueno, la Bolsa de Comercio tiene un equipo muy bueno. Sí, aparte todos ahí en la trinchera, distintos escenarios. Lo hablábamos acá con los chicos de la producción, espectacular, impecable la información. Y además me encanta el ida y vuelta, ¿no? Porque además de las preguntas que van llegando y que reciben los distintos panelistas y sus moderadores, nosotros recibimos comentarios de amigos, ¿no? Guillermo Alonso, colega, agrónomo, un tipo que está en la trinchera, justamente, y lo hablábamos con Luis, ¿no? Hablaba de el tema de Intacta, ¿no? Y acá lo ato un poco a lo que comentaban las chicas con el tema de Brasil. Y uno dice, muchachos, tenemos que cuidarlo, lo que ha pasado con esto no es menor, ¿no? Porque, bueno, recordemos que lo de Intacta como soja, como capacidad, como decíamos hace un rato, ¿no? De mejoramiento genético más el tema de incorporación de biotecnología, porque todo esto es
Yo venía de una historia en semillas, ¿no? Y el famoso tema del stacket, ¿no? Ir agregando, van apareciendo cosas y son genes que se van apilando, entonces sacás uno, otro se potencia con el otro, entonces vos decís, acá tengo rendimiento, tolerancia a sequía, tolerancia a enfermedades, tengo la posibilidad de, por ejemplo, como pasaba en el BT, tolerancia a plagas. Y vos decís, bueno, todo eso acumulado es rendimiento. Sí, claro. Y en el fondo lo que estamos buscando acá en este congreso y lo que se busca en la cadena es rendimiento, industrialización. Y bueno, dicho esto, y quiero hacerle el comentario porque me encanta Guillermo Alonso, que el tipo está ahí muy firme con esto y nos tira los comentarios. Algo que surge también, Luis, y acá te pregunto a vos, porque yo escuchaba este tema y ya ayer lo escuchamos, ¿no? Brasil. Creo que Rodolfo en un momento también lo dijo, ¿no? Rodolfo Rossi dice, che, Brasil, claro, está creciendo y se expande. Y por supuesto el mundo le dice, che, el Amazonas y este, muchachos, el Amazonas gárpenlo si quieren más captura de oxígeno, pero, a ver, nosotros tenemos que ir expandiendo, no, lo tiene que hacer, por supuesto, sostenible, sí, etcétera. Claro. Pero crecimiento, y acá salió este peligro, ¿no? ¿Cómo lo veis vos, que sos un hombre acá de la industria, ¿no? Este crecimiento de Brasil y este espacio que, bueno, digamos, crece Brasil, Estados Unidos muy poderoso, y nosotros, viste, que vamos medio como ahí a la retranca quedándonos. Y se habló también de la capacidad ociosa de la industria, ¿no? De este gran clúster oleaginoso que es allá Rosario y todo. ¿Cómo ves un poco todo eso? ¿Qué reflexión harías? Mirá, obviamente perdemos share de mercado, perdemos protagonismo. ¿Se nota ya eso? Sí, obvio, se nota y es una lástima porque el mundo está demandando y el lugar que perdiste después es difícil recuperarlo, es como todo, ¿viste? Hay clientes que se vuelcan a otros orígenes y después, bueno, tenés que remarla mucho. Y la industria obviamente tiene una capacidad, porque la industria fue invirtiendo pensando en esa proyección, claro. O sea, pensando que acá iba a pasar lo mismo que está pasando en Brasil, porque era lo lógico, ¿no? Y lo decía ayer el ministro Julián Domínguez, nosotros veíamos lo que veía el PEA, vamos a 70 millones de toneladas, claro. Y eso no sucedió, y la industria invirtió pensando que eso iba a suceder, y esa capacidad ociosa nos quita competitividad, obviamente, porque hace que tenemos costos fijos más altos, o sea, tenemos, al producir menos, una planta que puede producir más, tiene costos que son más altos y por lo tanto menos competitividad, y esa menor competitividad en definitiva recae en el precio que recibe el productor. Así que es todo un proceso y déjame decirte algo que vos mencionás del tema Intacta. Sí. Es una oportunidad también retomar el debate de la ley de semilla, digamos, cuando pasan estas cosas queda en evidencia que ahí tenemos un punto negro y creo que ahí tenemos que poner las barbas en remojo dentro de la cadena. Otro espacio para el ministro, ¿no? Vos que lo mencionaste varias veces, ¿no? Yo digo por eso, el ministro hoy, si llega y dice, muchachos, a ver, el tema de exportación de carnes, ya está, es un tema que hay que ponerle un gancho, sacarlo, sentarte y ver de repente cómo haces para que la gente más complicada acceda de alguna manera a las carnes, porque además lo que puede hacer perfectamente el ministro es sentarse, yo he estado con la industria avícola que hizo un congreso espectacular, y sentarse y decir, muchachos, ¿cómo los puedo ayudar a ustedes? ¿Cómo podemos hacer para tener esta carne que tiene un índice de conversión mucho menor, que necesitamos menos maíz y que es una carne urgente? ¿Cómo hacemos para meter más criaderos argentino, ¿no? O que vengan gente con guita y que ponga guita, pero con argentinos produciendo carne de cerdo, ¿no? No es que tenga nada malo con los chinos, pero quiero decir, está bueno eso. Tenemos tantas oportunidades. Así que, bueno, ministro, si en algún momento nos ve, este congreso le deja un montón de lineamientos para un plan real, para salir del relato del bueno y el indigenismo y qué sé yo, y hagamos las cosas realmente que hay que hacer para que esto crezca.